Con el paso del tiempo, el Balón de Oro se ha convertido en el premio individual más prestigioso de la historia, pero en 1991, la FIFA decidió emular el premio de la revista francesa. El llamado FIFA World Player premiaba al mejor futbolista de cada año, pero a diferencia de basarse en los votos de sus corresponsales, estableció su ranking con los votos de capitanes y entrenadores de todas las selecciones afiliadas a FIFA. Cada votante otorgaba 3, 2 y 1 punto a 3 futbolistas, con la única restricción de que no podían votar a un jugador de su misma selección. Los ganadores del Balón de Oro y del FIFA World Player han coincidido en la mayoría de ocasiones, pero ha habido ediciones en las que hubo un diferente ganador. Así sucedió en la primera edición del FIFA World Player, cuando jugadores y seleccionadores eligieron a Lothar Matthaus como el mejor jugador de 1991. Por otro lado, France Football entregó el Balón de Oro a Jean-Pierre Papin, que fue votado por los corresponsales de la revista francesa. En 1992 no hubo debate, y tanto el premio FIFA como el Balón de Oro fue para Marco van Basten. El neerlandés cerró el último gran año de su carrera ganando el Scudetto y marcando 25 goles para un Milan que no perdió ni un solo partido en toda la liga. Un año más tarde, los dos trofeos coincidieron en coronar al italiano Roberto Baggio como el mejor del planeta, que en 1993 contribuyó de manera decisiva a que la Juventus se proclamase campeón de la Copa de la UEFA. En 1994, el Balón de Oro aún estaba vetado a jugadores no europeos, y aunque la FIFA reconoció el gran año de Romario, ganando la Liga con el Barça y el Mundial con Brasil, la revista francesa tuvo que entregarle el galardón al búlgaro Hristos Stoichkov. A partir de esta injusticia, el Balón de Oro abrió la candidatura a jugadores no europeos en 1995, y el delantero liberiano George Weah se convirtió en ese año en el primer jugador africano en ganar el Balón de Oro y el FIFA World Player. Un año después, Ronaldo Nazario emergió como la nueva estrella del fútbol mundial, y la FIFA reconoció su eclosión en la liga holandesa para nombrarle mejor jugador del año. Sin embargo, el brasileño se quedó con las ganas de ganar su primer Balón de Oro, y se quedó solo un punto por detrás del alemán Matthias Sammer, que acababa de ganar la Eurocopa con Alemania. En 1997, Ronaldo seguiría con su brillante progresión, y tras una espectacular temporada con el Barça, volvió a ganar el FIFA World Player y además ganó el Balón de Oro, coronándose indiscutiblemente como el mejor jugador del planeta. Tras el Mundial de Francia de 1998, ni los votantes de FIFA ni de France Football tuvieron dudas en reconocer a Zidane como el mejor futbolista de la temporada. Un año más tarde, el brasileño Rivaldo también se alzó con los dos premios, después de consolidarse como la estrella del Barcelona, ganando la Liga Española y la Copa América con la selección brasileña. La gran Eurocopa 2000 completada por Zinedine Zidane le valió al mediapunta galo para conseguir su segundo premio de la FIFA, pero no para ganar el Balón de Oro. Los periodistas de France Football eligieron en su lugar al portugués Luís Figo, que en ese curso pasó del Barça al Real Madrid, protagonizando el fichaje más caro de la historia. Precisamente el portugués fue el que relevó a Zidane como mejor jugador de la FIFA en 2001, pero precisamente ese año no ganó su segundo Balón de Oro. Los corresponsales de France Football sorprendieron dando el Balón de Oro a Michael Owen, convirtiéndose en uno de los ganadores más polémicos de la historia. De hecho, el inglés ni tan siquiera estuvo entre los 3 jugadores más votados para jugadores y seleccionadores de FIFA. 2002 fue el año del resurgimiento de Ronaldo, que después de sufrir 2 lesiones de rodillas,
se convirtió en campeón del mundo y máximo goleador de la Copa Mundial. Ronaldo fue el incontestable ganador de su tercer FIFA World Player y ganó indiscutiblemente su segundo Balón de Oro. En 2003, Zinedine Zidane fue elegido el mejor jugador del año para la FIFA, pero los corresponsales del Balón de Oro volvieron a sorprender premiando al checo Pavel Nedved. Un año más tarde y tras su explosiva llegada a Barcelona, Ronaldinho levantó su primer FIFA World Player. Curiosamente, el brasileño no ganaría ningún título, pero fue considerado por sus compañeros como el indiscutible mejor jugador del año. Ese año los periodistas de France Football volvieron a sorprender en sus votaciones y le dieron el Balón de Oro al ucraniano Andriy Shevchenko. En 2005, y ya como estrella indiscutible de su club, Ronaldinho volvió a ganar el FIFA World Player y también arrasó en las votaciones del Balón de Oro. El brasileño era uno de los favoritos para revalidar el trofeo en 2006, pero su discreto Mundial de Alemania y la exhibición defensiva de Fabio Cannavaro pusieron de acuerdo a FIFA y France Football en nombrar al zaguero italiano como el mejor jugador del año. En 2007, Kaká explotó como la gran estrella del Milan que ganó la Champions, y el brasileño levantó el FIFA World Player y el Balón de Oro de forma indiscutible. El mediapunta brasileño sería el último futbolista que se interpusiese en una lucha legendaria, que enfrentaría al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo. La eclosión del astro portugués se produjo en el año 2008, cuando Cristiano Ronaldo explotó con el Manchester United para ganar la Champions League. En 2009, el Barça de Guardiola arrasó en España y en Europa con Messi como gran baluarte, y el argentino ganó su primer Balón de Oro y su primer premio al mejor jugador del año para la FIFA. En el año 2010, FIFA y France Football decidieron fusionar sus dos trofeos para crear un único premio denominado FIFA Balón de Oro. A pesar de que ese verano España ganó el Mundial en Sudáfrica, Messi se impuso a sus compañeros Xavi e Iniesta y levantó su segundo trofeo dorado. El argentino hizo historia ganando las ediciones de 2009, 2010, 2011 y 2012 para conseguir 4 balones de oro consecutivos. Sin embargo, la figura de Cristiano Ronaldo volvió a resurgir y en 2013 y 2014 volvió a subir al escenario para recoger su segundo y tercer trofeo dorado. ¡Sí! Tras ganar otro triplete con el Barcelona, Messi ganó su quinto Balón de Oro en 2015, en el que sería el último premio que FIFA y France Football organizaran conjuntamente. A partir de 2016, la FIFA volvió a crear su propio trofeo y creó el premio de Best como sucesor del FIFA World Player. Cristiano Ronaldo fue el primer jugador en recoger el premio y se alzó con el trofeo al mejor jugador del año en los años 2016 y 2017. En 2018, el madridista Luka Modric recibió su primer premio individual después de su gran Copa del Mundo en Rusia. Lionel Messi ganó su sexto premio FIFA y su sexto Balón de Oro en 2019, mientras que Robert Lewandowski relegó al argentino en 2020 tras un complicado año de pandemia que provocó la cancelación del Balón de Oro. El polaco se quedó sin su ansiado Balón Dorado, pero en 2021 volvió a ser designado como el mejor del mundo para la FIFA tras imponerse a Messi y Salah en las votaciones. Con este premio,
Robert Lewandowski se convertía en el primer jugador que ganaba el The Best sin ganar el Balón de Oro. 2022 era año de Mundial y Lionel Messi se coronó como campeón del mundo, logrando el segundo The Best de su carrera. El argentino se impuso a Mbappé y Karim Benzema y repetiría coronación en 2023 en una polémica votación que le situó por delante de Erling Haaland. La gala de 2024 se tuvo que hacer de forma telemática y premia a Vinicius Jr. como el mejor jugador del año. El brasileño se redimía del Balón de Oro que le otorgaron a Rodri y acababa el año considerado como el mejor jugador del mundo. Es la séptima vez en la historia que FIFA y France Football discrepan en el nombre del ganador al mejor jugador del año y vuelven a reabrir el debate sobre qué premio es más justo, si el que votan los jugadores y técnicos por FIFA o el que realiza la revista a través de sus corresponsales. ¿Y tú, qué opinión tienes de los premios individuales? ¿Crees que es más justo el premio FIFA o el Balón de Oro? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado, compártelo y suscríbete a Memorias del Fútbol. Por cierto, si estas navidades quieres un regalo futbolero, recuerda que tenemos el libro de Memorias de la Copa del Mundo contando toda la historia del Trofeo de los Trofeos.